curso de PL/SQL, donde vamos a ver la creación de tablas, los constraints y a consultar el diccionario de datos. Vamos a abrir la herramienta SQL Developer y establecemos la conexión a la base de datos. En este curso vamos a aprender a crear tablas de la base de datos de Oracle con la instrucción Create Table en SQL. También vamos a revisar su sintaxis y a crear clave primaria junto con la tabla y fuera de ella. Cuando digo fuera de ella, me refiero a después de que se haya creado la tabla y se nos olvidó o requerimos crear una clave primaria. Lo mismo vamos a hacer con los constraints. Esto lo hacemos con el comando alter table, que lo veremos más adelante. También revisaremos el diccionario de datos para consultar el catálogo de objetos de la base de datos, en este caso las tablas y los constraints que vamos a crear. Entonces vamos a entrar en materia. Para crear una tabla de la base de datos de Oracle se debe tener claro el nombre de la tabla, el nombre de los campos, sus restricciones y las relaciones que ésta contenga. Al igual debemos tener en cuenta las convenciones de nomenclatura que hemos visto para nombrar objetos. Esto nos ayudará al momento de consultar en el diccionario de datos. La creación de una tabla la hacemos con la instrucción Create Table, seguida del nombre de la tabla. Abrimos un paréntesis, luego sigue la lista de campos, cerramos un paréntesis. Vamos a crear una tabla que llamaremos contratos. El nombre de la tabla debe ser un nombre descriptivo al igual que los campos. Es mejor tener un nombre descriptivo que un acrónimo que nadie recuerde o entienda. También debemos evitar los espacios entre las palabras. De ser necesario un espacio, este lo podemos reemplazar con un guión bajo. Adicional al nombre de la tabla, vamos a anteponerle un seudónimo relacionado con el objeto del negocio. Es decir, si mi tabla hace parte de la nómina de la empresa, el objeto de negocio es nómina. Por tanto, vamos a nombrar la tabla anteponiéndole la palabra NO, que sería un resumen de la palabra nómina, o puede ser un conjunto de 2 o 3 letras que se relacionen con la palabra nómina. Otro seudónimo podría ser NOM, las 3 primeras letras de la palabra nómina. Esto con el objetivo de conocer con el nombre de la tabla a qué objeto de negocio corresponde y a cuál esquema de base de datos. Si tenemos diferentes esquemas de base de datos y existe la tabla contratos en más de un esquema, podemos con el seudónimo que le anteponemos a la tabla conocer a qué esquema pertenece. Por ejemplo, tenemos en este caso NO underline contratos, que pertenece al esquema de nómina. Puede existir en otro esquema otra tabla que sea de contabilidad. Entonces le antepondríamos CO underline contratos. Y ya sabemos que CO corresponde al esquema de contabilidad. Eso es para un reconocimiento visual. Con esto ahorramos tiempo en consultas para conocer a qué esquema de base de datos pertenece esa tabla. Con los campos haremos lo mismo, le colocaremos un seudónimo a los campos relacionado con el nombre de la tabla. Como podemos tener el nombre de un campo entre otras tablas, cuando se haga la relación entre 2 tablas cuyos campos se llaman igual, se debe colocar un alias a las tablas y con el alias hacer la relación de los campos. El alias sirve para identificar a qué tabla pertenece el campo y por cuál vamos a hacer la relación. Sin el alias, la base de datos no sabría a qué tabla pertenece y esto generaría un error. Es por ello que se requiere el alias. Esto lo podemos evitar si a los campos le anteponemos un alias relacionado con el nombre de la tabla. Vamos a verlo por acá en un pequeño ejemplo. Vamos a crear una tabla que se llame personas y le vamos a colocar un nombre de campo que se llame identificación. Y vamos a crear otra tabla con el mismo nombre del campo. Esta tabla la vamos a llamar contratos y también va a tener un campo que se llame identificación. Vamos a crear las 2 tablas. Vamos a hacer la relación entre las 2 tablas.
entonces entre personas y contratos. Y vamos a hacer el join por los campos. Identificación igual a identificación. Él acá no sabe el campo identificación a qué tabla corresponde. Le vamos a ejecutar esta consulta y miramos el error que nos genera. Entonces él dice, hay un error de columna ambigua. Para corregir este error de columna ambigua hay dos formas. Le anteponemos el nombre de la tabla al campo para que él sepa a qué tabla corresponde para evitar ese error. ¿Sí? Ya no me generó el error. Otra manera de hacerla es colocarle un alias a las tablas. Esta la vamos a llamar A y esta la vamos a llamar B. Esta sería el campo de la tabla A y esta sería el campo de la tabla B. ¿Sí? Entonces ahí ya no se nos genera el error. Para evitar esto y tenerle que colocarle un alias a la tabla o anteponerle el nombre de la tabla a cada columna, lo que yo sugiero es anteponerle a los nombres de las tablas un seudónimo relacionado con el nombre de la tabla. Entonces, esta la vamos a llamar per, que es de personas, y esta la vamos a llamar con, de contratos. Vamos a borrar las tablas y las volvemos a crear. Y borramos contratos. Listo. Volvemos a crear las dos tablas. Y acá ya no necesitamos el alias. Con esto me evito trabajo de tener que escribirle el alias, tenerle que anteponerle el nombre a la columna, sino que de una vez ya con el campo yo ya sé a qué tabla pertenece. Acá me falta anteponerle el nombre del campo porque ya lo había nombrado de una manera diferente. Me dice acá que no existe el campo. Volvemos a ejecutar y ya no se genera el error. Esas son formas de trabajar. Así me gusta hacerlo a mí y me parece que es mucho más fácil y mucho más explícito conocer con el nombre del campo a qué tabla pertenece porque le coloqué un alias, y a la tabla saber a qué esquema de base de datos pertenece porque le coloqué un alias relacionado con el esquema de base de datos, que en este caso es C1. Voy a hacer la definición de los campos y voy explicando los constraints. Al final, cuando terminemos la definición, explico cada uno de los tipos de campo que estamos declarando. Al campo le voy a colocar un alias relacionado con el nombre de la tabla. En este caso van a ser las tres primeras letras, que es que me la relaciona con la palabra contratos. Yo puedo escoger cualquier tres letras que me representen esa definición de la tabla. Entonces esta va a ser NO, número contrato. Vamos a declarar varchar 2 de 10 y va a ser una primary key. El primer constraint que estamos definiendo acá es que este campo con número contrato va a ser una clave primaria. Recordemos que una clave primaria es una restricción que combina la restricción no null y una restricción de tipo unique en una sola declaración, es decir, prohíbe que varias filas tengan el mismo valor en la misma columna o combinación de columnas y prohíbe que los valores sean nulos. Quiere decir que me va a evitar duplicidad de valores en este campo y también me va a evitar que el campo vaya a contener valores no nulos. El otro campo va a ser con identificación
varchar 2 de 15 y es null. Esta es otra restricción o otro constraint que me va a evitar que este campo vaya a contener valores nulos. La otra es con secuencia contrato. La voy a abreviar las dos palabras para no escribir el campo con palabras tan largas. Secuencia contrato va a ser numérica de 8. Ahorita al final vamos a definir cada uno de estos tipos de campo que representa. Y esta va a ser una constraint de tipo unique. Los constraints de tipo unique son restricciones que impiden la duplicación de claves alternas, o sea, claves que no son primarias. Recordemos que una tabla solamente puede contener una sola clave primaria, que puede ser de un solo campo o compuesta de varios campos, pero solamente puedo declarar una sola clave primaria. Si requiero que un campo no contenga valores duplicados, puedo utilizar este constraint que es unique, es decir, especifica que dos registros no pueden tener el mismo valor en un campo. Se permiten valores nulos. Se pueden aplicar varias restricciones de este tipo a una misma tabla, o sea, puedo aplicarle restricciones de tipo unique a diferentes campos. Y puede aplicarse a uno o varios campos que no sean clave primaria. Se emplea cuando ya se estableció una clave primaria, pero se necesita asegurar que otros datos también sean únicos y no se repitan. Otro campo que va a ser con tipo contrato, es de tipo varchar 2 de 4, y este va a ser un constraint de tipo check. Este constraint de tipo check me va a controlar que solamente se puedan ingresar ciertos valores en este campo. Entonces vamos a repetir el campo acá para declarar la restricción y le decimos que solamente puede contener estas palabras. En este caso le voy a decir que solamente puede contener estos valores. Servi quiere decir servicio, obra, que son contratos de tipo de obra, y product de tipo producto. Yo puedo definir cuáles son los valores. Hay personas que utilizan solamente una sola palabra, o sea, pueden definirlo que solamente sea los valores que quiero controlar. Yo prefiero hacerlo un poco más largo porque con el tiempo no se le pueden ir olvidando qué significan cada una de estas letras. Entonces prefiero utilizar un poquito más de letras para que me den una definición de lo que significa cada una de ellas. Entonces los constraints de tipo check son restricciones que se especifican los valores que acepta un campo, evitando que se ingresen valores inapropiados. Este tipo de restricciones verifica los datos cada vez que se ejecuta una sentencia insert o update, es decir, que actúan inserciones y en actualizaciones. Las condiciones para las restricciones check también pueden incluir una lista de valores, la que acabamos de hacer en este momento, o también podemos utilizar operadores de comparación. Podemos utilizar el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual. Podemos utilizar sentencias in, not in. Podemos utilizar la función between. También podemos hacer una comparación entre dos campos de la misma tabla, diciendo que un campo sea mayor o menor que otro campo de una tabla. Vamos a tener en cuenta las siguientes premisas al momento de establecer una restricción de tipo check. Entonces, si un campo permite valores nulos, es un valor aceptado aunque no está incluido en la condición de la restricción. Para evitarlo, tenemos que definir el campo de tipo not null. Así como lo tenemos definido en este momento, este campo aceptaría valores nulos y además permitiría solamente estos tres valores. Si yo requiero que este campo no permita valores nulos, entonces le definimos la restricción no null. Un campo puede tener varias restricciones check y una restricción puede incluir varios campos. Entonces yo puedo definir otras restricciones si necesito que este campo tenga otras restricciones adicionales, y también puedo hacer comparaciones entre dos campos en una restricción de tipo check.
Y en las condiciones de chequeo no es posible incluir funciones como sysdate. Si yo requiero que algún campo de tipo fecha y yo le quiero controlar que esa fecha tiene que ser mayor a hoy y hay una función que se llama sysdate que me devuelve el hoy, no es posible incluir una restricción con la función sysdate. ¿Listo? Entonces vamos a mirar unos ejemplos. Vamos a abrir otra área de trabajo y vamos a mirar algunos ejemplos de esta restricción tipo check. Vamos a crear una tabla factura que pertenece a un esquema que se llama tesorería, por eso la palabra tema. Le vamos a crear un valor, una columna que se llame valor total, va a ser numérica de 8, le vamos a decir que es no nula y vamos a mirar los tipos de check que podemos crear. Le vamos a crearle un check para la misma columna que sea mayor que 0. Entonces cuando yo vaya a hacer inserciones y actualizaciones, la base de datos me va a controlar que esa columna, el valor tiene que ser mayor que 0. Vamos a crear otro check que va a ser tipo cliente, que va a ser un varchar 2 de 5, que también es null, y vamos a decirle que va a contener una lista de valores. Entonces esta es de tipo proveedor o de tipo externo, el tipo cliente. Vamos a crear otra que se va a llamar descuento, y descuento va a ser numérica de 8 y va a ser not null. Ahorita le vamos a crear un check con esta columna y vamos a crear otra que va a ser fac sucursal de tipo numérica de 1 y va a ser un check donde la sucursal esté entre 1 y 9. También puede utilizar la palabra not, que sería una negación en el caso de tipo cliente, para que no acepte estos dos valores. O sea, que esta columna fac tipo cliente, cuando haga inserciones o actualizaciones, no acepte estos dos valores porque estoy utilizando la cláusula not. Lo vamos a dejar como lo teníamos. Lo mismo acá en el between, puedo decirle not between, para que el campo sucursal no acepte valores que estén entre 1 y 9. Lo vamos a dejar así como lo tenemos. Simplemente estamos mirando los diferentes tipos de constraint que podemos hacer con todos los operadores de comparación. Y vamos a crear la tabla. Me dice que tengo un error. Vamos a mirar el error que tengo acá. Me dice que tengo un error en paréntesis. Este colorcito acá, que es como un tipo fucsia, quiere decir que ahí puede haber un error de sintaxis y efectivamente acá me falta cerrar este paréntesis. Borramos y ejecutamos y ya me lo creo. Y vamos a crear otro constraint donde yo pueda hacer una comparación entre dos campos. Acá no lo puedo hacer porque me genera un error, me toca hacerlo por fuera. Entonces vamos a hacerle un alter table a la tabla. Vamos a decirle que vamos a agregar un constraint que lo vamos a llamar ck. Coloquémosle el nombre del campo fac descuento de la tabla de factura. Va a ser de tipo check y le vamos a decir que el descuento siempre debe ser menor que el valor total de la factura.
¿Listo? Y ahí me lo creo. No lo puedo hacer acá porque me dice que este campo, como todavía la estructura no se ha creado, si yo lo meto acá, me dice que no encuentra esa columna para crear la restricción o el constraint. ¿Listo? Entonces tenemos que hacerlo por fuera cuando vayamos a hacer comparaciones entre dos campos. Vamos a hacer un ejemplo de una inserción. Vamos a insertar empleo factura con los valores y el primer campo para el primer dato para el primer campo. Le vamos a decir que nos inserte 25.000 para un tipo de cliente prove, para un valor de descuento 0 y para una sucursal 5. Me falta acá el intro. Hizo la inserción sin ningún problema. Si yo acá en el descuento le coloco un valor mayor a restricción, se me va a disparar un error con este constraint porque él me hace la verificación. Digámosle acá 30.000 y se me genera un error porque no se está cumpliendo la restricción donde el valor de descuento tiene que ser menor al valor de la factura. Entonces así podemos crear diferentes tipos de constraint de tipo check con los diferentes operadores de comparación. Entonces podemos hacer muchas combinaciones y podemos en un solo campo podemos crear varios check de ser necesario. Vamos a volver nuevamente a la tabla de NO contratos. Estábamos acá en tipo contrato y seguimos haciendo la definición de los campos. Entonces vamos a crear otra que se va a llamar con valor contrato, que va a ser numérica de 9,2. También va a ser not null con observaciones, que va a ser varchar 2 de longitud 2000, puede ser nulo. Otra que va a ser con fecha contrato, va a ser de tipo date y vamos a utilizar acá una función que es default. Le vamos a decir que por default siempre contenga la fecha de hoy. Con esta palabra default podemos establecer valores por defecto para los campos cuando creamos una tabla. Un valor por defecto se inserta cuando no está presente al ingresar un registro. Si al insertar registros no se especifica un valor para un campo, automáticamente toma el valor por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no le coloco valor a con fecha contrato, por defecto él le va a colocar la fecha del sysdate. A este valor se le denomina valor por defecto o predeterminado. Y vamos a crear otro campo que se va a llamar con fecha vencimiento, que es de tipo date y va a ser not null. Estos serán los campos que va a contener la tabla NO contratos. Recordemos que cuando agregamos una restricción a una tabla que contiene información, Oracle controla los datos existentes para confirmar que cumple la condición de la restricción. Si no los cumple, la restricción no se aplica y aparece un mensaje de error. Oracle controla la entrada de los datos en inserciones y en actualizaciones. Si la tabla contiene información y deseo crear una restricción, si los datos que están en la tabla no cumplen la condición de la restricción, esta restricción no podrá crearse. Nos va a generar un error de que la restricción no se creó porque los datos que están dentro de la tabla no cumplen dicha condición. Eso lo debemos de tener en cuenta porque a veces es necesario crear restricciones cuando la tabla está llena. Entonces hay que tenerlo muy presente. Vamos a mirar ahora los tipos de datos que definimos en los campos de la tabla. Entonces uno de ellos es el tipo numérico. Es un tipo de dato utilizado para almacenar valores numéricos. El tipo de dato tiene un número de precisión y una escala. La precisión es el número total de dígitos permitidos en el campo.
y la escala es el número de dígitos permitidos a la derecha del punto decimal. Tenemos un campo que creamos que es con valor contrato, que es numérico de 9,2. Quiere decir que este campo va a permitir en total solamente 9 dígitos, incluyendo los decimales. Si no se especifica precisión, la escala predeterminada en el rango máximo es de 38 dígitos. Si se especifica una precisión, la escala por defecto es 0, o sea, sin dígitos a la derecha del punto decimal. Veamos otros dos ejemplos para que nos quede un poco más claro. Vamos a definir una variable que se llame número. Va a ser de tipo number de 8,1. Esta variable solamente puede almacenar un máximo de 7 dígitos a la izquierda con un solo decimal, ¿cierto? En total hay 3, 6, 7 y 8 dígitos, que es lo máximo permitido como precisión. Si yo tengo otra variable que la vamos a llamar número, que es de tipo number de 8,6, esta solamente me va a permitir 6 decimales, o sea que como parte entera solamente me va a permitir 2 dígitos, o sea que lo máximo que yo puedo guardar será esta cifra. Entonces quiere decir que dentro de la precisión tengo que descontar el número de dígitos decimales que deseo expresar para poder saber cuántos dígitos de parte entera puedo ingresar en el campo. Otro campo que tenemos es el varchar 2, que es una cadena de caracteres de longitud variable con un tamaño máximo de 4000 bytes. El tamaño del campo dependerá del valor que contenga. Hay otro tipo de dato que es varchar, nos lleva el 2 como el varchar 2 y es una cadena de caracteres de longitud fija. Si se inserta un valor inferior a la longitud especificada, Oracle va a rellenar el espacio en blanco por ser una longitud fija, o sea que siempre ocupará lo mismo independiente del valor que ésta contenga. Miremos un ejemplo acá abajo. Si yo tengo una variable que se llame nombre y la voy a declarar de tipo varchar de 15. Si yo voy a insertar una cadena que contenga Pedro, que tiene 5 caracteres, cuando él vaya a guardar el valor lo va a rellenar con 5 espacios. Esto es lo que va a contener el campo, porque es una cadena de longitud fija, mientras que el varchar 2 no lo va a rellenar con espacios hacia la derecha, sino que va a depender del número de caracteres que contenga la cadena. Otro campo es el de tipo date, que nos permite almacenar un punto en el tiempo, nos permite guardar la fecha y la hora, permite guardar el año, el mes, el día, las horas, los minutos y los segundos. Para poder verlos tenemos que utilizar la función toChart como una máscara de formato para poder visualizarlos. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces vamos a decirle que nos muestre la fecha del sysdate. Le decimos from dual. Si yo quiero visualizar, como acá solamente me está mostrando el día, mes y el año, y quiero visualizar las horas, los minutos y los segundos, debo de colocarle una máscara al sysdate, que es el toChart, y especificarle cómo quiero la salida de la fecha. Hay diferentes salidas de fecha dentro del formato. Le digo que me muestre las horas, los minutos y los segundos. ¿Sí? Entonces ahí puedo visualizar la fecha con las horas, minutos y segundos. Acá no me dice si es de día, si es mañana, si es AM, perdón, o si es PM. Si quiero visualizar el AM o el PM, después del SS le escribimos AM y ya nos coloca
si es mañana o si es ya de noche. También puedo utilizar la hora militar, darle formato de hora militar. Después del HH le colocamos el 24 y nos muestra la hora en formato militar. Hay otro tipo de dato que es el ROBID. Ese tipo de dato, si bien lo podemos definir como un tipo de dato dentro de un campo en una tabla, no es muy utilizado para guardar ese valor. Ese ROBID sirve para almacenar la dirección única de cada fila de la tabla de la base de datos y contiene toda la información suficiente que se codifica en el ROBID para localizar la fila en el disco, así como identificar el objeto al que apunta el ROBID. Ese ROBID es un identificador único entre todas las filas de todas las tablas de la base de datos. Yo puedo tener 10 tablas con múltiples registros y ese ROBID nunca se va a repetir entre todas las tablas que yo pueda contener porque va a ser único. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver para qué lo podemos utilizar. Voy a crear la estructura de la tabla. Primero voy a corregir acá este campo que es de tipo varchar. Tengo un error de paréntesis. Recordemos esta lineecita aquí que me marca un color fucsia, que me indica que puede haber un error en la sintaxis y efectivamente me falta una coma. Vamos a crear la tabla. Listo, me dice que la tabla se creó. Entonces, así como están nombrados creados los constraints en este momento, dentro de la estructura de la tabla, Oracle le asigna nombre a cada constraint. Por lo tanto, no podemos nosotros mismos asignarle un nombre a cada constraint. Recordemos que es recomendable por estándar asignarle nombres a los constraints, exceptuando los de tipo non-null porque no es necesario. Vamos a ver por qué es recomendable asignarle nombre a los constraints. Para consultar los constraints de una tabla debemos consultar el diccionario de datos y vamos a ver cómo los nombra Oracle. Hay dos tablas propias de Oracle del diccionario de datos donde podemos consultar los constraints. Una de ellas se llama User Constraint. Vamos a describir acá la tabla. User Constraint. El catálogo User Constraint muestra la información referente a todas las restricciones establecidas en las tablas del usuario dueño del esquema. Devuelve varias columnas, vamos a explicar alguna de ellas. Entonces, uno de los campos es Owner, que es el propietario de la restricción, o sea, que fue el que la creó, que es el mismo propietario quien creó el objeto, que es la tabla que se llama NO Contratos. Otra que es Constraint Name, que es el nombre de la restricción. Otra que es Constraint Type, que es el tipo de restricción. Si una restricción es de tipo de control, muestra el carácter C. Si es primary key, muestra una P. Y si es unique, muestra el carácter U. La otra que es Table Name, que es el nombre de la tabla en la cual se estableció la restricción. Share Condition solamente es aplicable a restricciones de control e indica la condición de chequeo a cumplirse. La de Status indica si está habilitada, enable, para futuras inserciones y actualizaciones, o deshabilitada, disable. La otra es Validate, indica si valida los datos existentes en la tabla. Si hay un constraint y yo necesito que no desactivar ese constraint, lo podemos hacer por acá. Si quiero que valide o no valide los datos que tengo en la tabla. Y la otra tabla se llama User Cons Columns. User Cons Columns. Vamos a describirlo. El catálogo User Cons Columns muestra la información referente a todas las restricciones establecidas en las tablas del usuario dueño del esquema y devuelve las siguientes columnas. Entonces, Owner es el propietario de la restricción, Constraint Name, el nombre de la restricción, Table Name,
nombre de la tabla en la cual se estableció el constraint. Column name muestra cada campo en el cual la restricción fue aplicada. Y position solamente es aplicable a restricciones primary key y unique e indica el orden en que fueron definidos los campos que componen la clave primaria o única. Vamos a consultar los constraints en la primera tabla. Entonces le decimos L*from user constraints, donde table name y el nombre de la tabla, y debe ser en mayúscula porque los objetos creados en Oracle siempre quedan en mayúscula. Contratos. Acá vemos los constraints que contiene la tabla, contratos. Oracle los nombra así. El nombre realmente no me dice nada, ¿sí? Cuando esté haciendo un insert sobre una tabla y me sale un error de un constraint, Oracle me muestra el nombre del constraint. Y para yo saber ese constraint a qué columna hace referencia, me tocaría ir a buscar el diccionario de datos. Por eso es recomendable utilizar el estándar para nombrar los objetos que sea un nombre relacionado con el campo de la tabla. Ya vamos a ver un ejemplo. Aquí me muestra los tipos de constraint, estos que son los de tipo control, que aplica para los no nulos y para los tipos check. La P que es de primary key y la U que es de unique. Aquí en Search Condition me muestra la columna sobre la cual se está estableciendo el control o la condición, y lo mismo acá en este campo que es de tipo check. Para las restricciones que son de tipo primary key o unique, él acá no me muestra las columnas. Para eso tengo que ir a la otra tabla, a user cons columns, L*from user cons columns, donde la tabla contratos. Aquí ya me muestra para las primary key y para las unique las columnas que hacen parte de la primary key, la posición en que se establecieron, el orden de las columnas para la primary key, y lo mismo para la tipo unique. Y aquí la columna ya me muestra la columna de la tabla, no me la muestra dentro de una cadena de caracteres como me la muestra user constraint, ¿sí? Vemos que user constraint me la muestra dentro de una cadena de caracteres, ¿sí? Yo puedo hacer búsquedas por la columna dentro de una cadena de caracteres, pero es mucho más fácil si hago la consulta por el nombre de la columna y no ir a buscar en una cadena de texto. Entonces vamos a mirar cuando me falla un insert dentro de una tabla, que falla alguno de los constraints, cómo me muestra Oracle el mensaje de error. Entonces vamos a hacer un insert en la tabla contratos. Número contrato, como es de tipo varchar, debe ir entre comillas, lo va a decir que me guarde un 1. La identificación, lo va a decir que me guarde un 2, que también es de tipo varchar. La secuencia contrato, que es numérica, va sin comillas. El tipo contrato, aquí le voy a decir que me guarde un valor que no pertenece a la lista que definí en el constraint. Le vamos a decirle acá que me guarde una P. En valor del contrato, así que me guarde esto. En observación no voy a guardar nada, entonces le coloco nulo. En la fecha del contrato le voy a colocar el sysdate, y en la fecha de vencimiento voy a utilizar la función addMonths, y le voy a decir que a sysdate le sume 12. Vamos a ejecutar. Y acá me está diciendo ya
que falló en la inserción porque no se cumplió uno de los constraints y este es el nombre que me da. Con este nombre me tocaría a mí ir a buscar al diccionario de datos este nombre, a qué columna hace referencia y cuál es la condición que debe de cumplir, ¿sí? Entonces se vuelve un poco más dispendioso, pierdo tiempo haciendo esa búsqueda. En cambio, si le colocamos nombres a los constraints, un nombre que a mí me diga algo sobre el error que se está cometiendo dentro de la inserción, que no se está cumpliendo esa restricción, pues no tendría que ir a buscar en el diccionario de datos. Entonces vamos a mirar cómo debemos de nombrar esos objetos según un estándar y que me ayuden a mí a identificar esos nombres de los objetos en el diccionario de datos. Vamos a borrar la tabla. Y vamos a crear los constraints dentro de la estructura de la tabla de manera que nos permita asignarle un nombre a ese constraint. Vamos a crear primero el de primary key. Pues acá le decimos constraint, el nombre del constraint, pk, que es clave primaria. Y como solamente puedo definir una clave primaria en una tabla, entonces solamente le voy a decir el nombre de la tabla. NO contratos, le decimos que es una primary key y le decimos el campo por el cual vamos a crear la clave primaria. Le damos coma y el otro constraint. Entonces este ya lo estamos haciendo acá y lo quitamos de acá. El que sigue es el de tipo unique. Los no nulos no son necesarios que les asignemos un nombre porque estos son muy fáciles de identificar. Cuando estoy haciendo un insert en una tabla, pues simplemente lo valido dándole un describe a la tabla para mirar los valores por los cuales estoy mapeando el insert y se detectan pues muy fácil. Entonces no es necesario asignarle un nombre a los campos que tiene la restricción no null. Te vamos a crear el de tipo unique. El de tipo unique lo nombramos con UK y le digo una parte, el nombre puede ser una parte del campo y una parte de la tabla. Le digo con secuencia contrato y le digo el nombre de la tabla, NO contratos. No tiene que ser todo el nombre completo, porque cuando me salga el error que estoy haciendo, esa restricción no se está cumpliendo, con que yo vea este nombre de constraint en el error, yo ya sé a qué campo está haciendo relación y a qué tabla pertenece ese campo. Entonces acá le decimos que es un unique y le decimos el campo, le damos coma y el otro que es un check, que es un CK, que empiece por CK, el nombre del campo que es con tipo contrato de la tabla NO contratos, es un check y le pasamos todo esto y cierro el paréntesis del create table. Ya lo tenía acá al final, que es este. Listo. Voy a quitar el unique porque ya lo pasé para abajo y voy a quitar el check también. Si requiero que estos dos sean no nulos, pues simplemente los dejo acá y no lo tengo que pasar abajo. Vamos a crear la tabla nuevamente. Ya la creo. Listo, te vamos a consultar ahora el diccionario de datos. Vamos a decirle user constraint donde table name igual a NO contratos. ¿Sí? Entonces miren, aquí abajo ya me muestra
los nombres que yo le creé a los constraints, estos que son de tipo non-null, el Oracle les asignó un nombre a cada una de esas restricciones, pero acá ya me les muestra el nombre que yo les creé. Recordemos que son los de tipo check. Cuando yo les vaya a dar un nombre, que empiecen por CK, que significa check. Los de unique, que empiecen por U y la letra Q, que significan unique, y PK, que significan por clave primaria. Entonces, como la clave primaria solamente puedo establecer una por tabla, no es necesario decirle el campo, ¿sí? Pueden colocarle ahí el campo si desean, pero se vuelve un nombre a veces demasiado largo porque hay claves compuestas. Entonces solamente yo le coloco el nombre de la tabla, a excepción de las otras que son de tipo control, que son las de tipo check, y la otra que es de tipo unique. A esa sí le coloco el campo sobre el cual estoy estableciendo el unique y a qué tabla pertenece. Lo mismo el de tipo check, a qué campo le estoy haciendo el control de la lista y a qué tabla pertenece. De manera que cuando yo haga un insert en la tabla, vamos a mirarlo otra vez, nuevo contratos, values. Vamos a ver que los valores, aquí le decíamos que 1, aquí 2, aquí un consecutivo, un valor cualquiera. Acá le digo, le estamos diciendo que le íbamos a decir para tipo contrato, le decíamos que una P. Acá me equivoqué, este va al final, va la secuencia que es 1, el tipo contrato, el valor, la observación que es null, la fecha contrato que es sysday, el ADD months del sysday para que le sume 12. Voy a ejecutar nuevamente. Entonces miren que acá ya me muestra un error, y con el nombre que yo le asigné yo ya sé dónde está el error dentro de mi insert. Entonces yo ya sé, es un error de tipo check que está en el campo con tipo contrato de la tabla NO contratos, ¿sí? Entonces miren que esto para mí es mucho más diciente y no tengo que ir a buscar en el diccionario de datos un nombre de un constraint que no me dice a mí absolutamente nada. ¿Listo? Cuando estoy violando los de tipo non-null, si yo a este no le voy a colocar valor, arreglemos este acá para que no me muestre ese error. Miren que los de tipo null no tengo que colocarle un nombre porque él ya me lo está diciendo, ¿sí? Te me está diciendo, a ver, usted está insertando un valor dentro de un campo que es no nulo, que pertenece a la tabla contratos, y este es el campo. Por eso a los no null, a las restricciones de tipo no null no es necesario colocarle un nombre porque Oracle dentro de los errores ya me lo dice, exceptuando los otros tipos de restricciones. Y por último, otra forma también de crear esos constraints es por fuera, después de que haya creado la tabla. Vamos a borrar la tabla. Y vamos a pasar estos constraints. Pero primero voy a crear la tabla. Ya la creé. Como ya la creé, puedo hacerle un alter a la tabla para crear estos constraints. Entonces aquí le decimos alter table, NO contratos, y le decimos add de adicionar ese constraint. Y lo mismo hacemos para los otros tres. Podemos seleccionar acá los tres en cascada y los ejecutamos. Bueno,
aquí me salió un error de paréntesis, este de acá, que me lo salté. ¿Listo? Pero él sí me alcanzó a crear los dos primeros. Bueno, acá se me bloqueó la pantalla. Los voy a volver a crear. Pero me va a salir que estos dos ya los creo, porque el error me salió con esta tercera línea porque no había cerrado paréntesis. Entonces acá me dice que la unit o la clave primaria ya existe, ¿cierto? Miren que me creó solamente la última. Las otras dos ya las había creado ahorita antes de que me saliera el error. Entonces solamente me faltaba esta. Entonces podía hacer solamente seleccionando esta o podía seleccionar las tres y ya sabía que me iba a salir un error porque ya estaban creados esos constraints. ¿Listo? Entonces de esa manera podemos crear los constraints, lo podemos hacer dentro de la tabla y que Oracle le asigne un nombre. Podemos hacerlo dentro de la estructura de la tabla al final y podemos asignarle un nombre al constraint. Ya vimos el por qué es recomendable asignarle un nombre. Y después de creada la tabla lo podemos hacer con un alter y también podemos asignarle un nombre a cada constraint. Nos queda pendiente ver el último constraint, que es el foreign key o la clave foránea, que es la que nos va a ayudar a asegurar la integridad referencial entre la base de datos y nos va a asegurar que se mantenga la referencia entre las claves primarias y las externas, y también nos va a ayudar a controlar que no pueda eliminarse un registro de una tabla ni modificar la clave primaria si una clave externa hace referencia a ese registro. Eso lo veremos más adelante cuando ya miremos las relaciones entre las tablas. Ahí vamos a crear esa última restricción o constraint de foreign key. Acá damos por terminado el tema de creación de tablas, de constraint y la consulta al diccionario de datos. Espero sus observaciones y comentarios. Gracias.